9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 0. Y yo igual lo videito. Esto, para los que han visto los programas anteriores, la entrevista que hicimos con Pati Muñoz, ¿se acuerdan? Me habían dicho 10 segundos, cuéntame. Y mentalmente yo dije, así que ahora lo hago con dedito. Ya, está bien. ¿Cómo están? Dos Mississippi. Dos Mississippi. Bienvenidos, bienvenidas acá a 32 minutos en este día viernes, en este programa especial que lo hemos hecho la mayoría de las veces, no siempre, depende de que tengamos un buen invitado, un buen entrevistado, entrevistada, que se anime a quedar para profundizar en algunas materias, y es lo que ha pasado con el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, que estuvo con nosotros el martes pasado y que hoy está nuevamente para profundizar en algunos temas. Te saludo nuevamente para quienes están ahora en compañía. ¿Qué tal, Ítalo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, pero vamos a contar que tuvimos un ensayo y yo fallé como conductora. Me lo quitaron así, me lo quitaron así brutalmente, sí. Ya no importa. Nos perdimos la oportunidad de que pudieras sí. Abrir el programa. Bueno. Para la otra. Para la otra. No se puede tener todo. Ítalo, eres el único alcalde de Igualdad. Quiero entrar directamente en temas políticos. De hecho, pensaba yo esta cosa. Pero la introducción había sido muy buena de los movimientos sociales. Pero eso queda en el aire. No, lo que pasa es que Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel, es el único alcalde del Partido Igualdad. Y hacemos esto, porque eso podría ser un dato sencillamente casual, pero a mí me interesa y quiero profundizar y me hago cargo, además del conocimiento y cierta cercanía que uno tiene con un mundo más en los sectores populares, etcétera, que el Partido Igualdad, voy a decirlo así, no es cualquier partido, le podrá gustar a uno o no, pero es un partido que además surge muy específicamente con un raigambre que tiene que ver con los pobladores sin casa. Ese es probablemente el tema fundamental. De hecho, entiendo que surge hace 20, 25 años los primeros ecos en la famosa toma Peñalolena ahí en los 90, en los terrenos de Nasur. Estoy hablando de la prehistoria, pero la verdad que los pienso como si fuera ayer. Y se articula finalmente en un instrumento político que ha tenido ciertas presencias, pero que tiene ahora la cabeza de una alcaldía. Lo vas a decir tú, lo sé, pero es obvio que efectivamente no es que un partido mande una alcaldía, pero tiene una presencia y por lo tanto, otra cosa es con guitarra, dicen. Ahora un militante, una persona del Partido Igualdad, Ítalo Bravo, le pasan la guitarra y tiene que tocarla en Pudahuel. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo entiendes también como algo que me imagino llena de orgullo, de expectativa y de la idea de poder demostrar por parte de una fuerza política que puede hacerlo bien y eventualmente mejor que otros en una comuna con tantas complejidades como una comuna popular como Pudahuel? Sí, yo creo que lo más importante de ser parte de Igualdad, que es un partido que está en legalización, estamos juntando las firmas para poder justamente presentar candidaturas nuevamente, es que para que los vecinos y las vecinas de Pudahuel se queden tranquilos y tranquilas, a diferencia de otros partidos que son súper hegemónicos respecto a su militancia y a cómo hegemónicos y homogéneos, ¿no? Todos los militantes son iguales. Este es un partido que utiliza mucho la huipala, que es la bandera de los pueblos andinos, que tiene muchos colores y mucha significancia. Hay varios matices dentro del partido y varios movimientos también que conforman la herramienta. No voy a hablar de eso, no me voy a detener, solamente le voy a decir a los vecinos y las vecinas de Pudahuel y de otras comunas que este es un proyecto donde no manda un partido político, donde no se entrega un manual al alcalde para decir esto es lo que hacemos nosotros cuando ganamos una alcaldía, cuando ganamos un gobierno, sino más bien esta es una alcaldía que se construye, ¿cierto?, a partir de, o antes incluso de la revuelta, pero que la revuelta la utiliza como un empujón muy importante para desarrollar cabildos, asambleas y para construir un programa de alcaldía popular, ¿ya? El programa de la alcaldía popular en Pudahuel no es un programa del Partido Igualdad, que tiene un programa municipal, que tiene un programa y un proyecto político, sino que es más bien un proyecto que nace de las bases organizadas y no organizadas, o bien organizadas informalmente, que para nosotros es súper válido también, y que construye un proyecto de medidas para una alcaldía popular. Y eso es lo que estamos desarrollando en Pudahuel. Entonces, cuando llegamos a la alcaldía, cuando ganamos esta gesta heroica, con muy poca plata, con muy pocos recursos, sin regalar nada y sin prometer nada, lo que hicimos fue también convocar a otros sectores populares. Y lo que nosotros decimos en Pudahuel, y yo creo que lo que tú has mencionado acá es sumamente importante, es que
tenemos el desafío histórico de que los sectores populares, no solo un partido, sino que un montón de organizaciones, partidos también, individualidades también, que vienen del mundo popular, que vienen del barrio, que viven en la población, demostremos que podemos gobernar. Y yo creo que muchos nos daban 6 meses. No olvidemos que acá había un feudo de 30 años que sacamos y nos daban 6 meses. Llevamos 2 años, el barco navega con ciertas turbulencias propias de estos aprendizajes, pero navega. Tú señalas algo, yo quiero descreer a propósito, porque me interesa que podamos debatir un poco y no estar de acuerdo. Yo te escucho la introducción y de alguna manera este planteamiento bueno, con los vecinos, los sectores populares, y uno imagina esta como cierta utopía de vecinos organizados. Y yo tiendo a pensar, yo no soy alcalde de Pudahuel, ni vivo en Pudahuel, tiendo a pensar que hay mucho de buenas intenciones y de que seguramente hay cosas que suceden y habrá asamblea muy interesante, habrá espacio, pero que es cualitativamente muy poderoso, pero cuantitativamente insignificante, que es una discusión eterna que yo tenía respecto, por ejemplo, al proceso de los cabildos post-estallido social, donde uno planteaba así, no, una experiencia magnífica, participaron cerca de 250.000 personas. Eso es una locura, por supuesto, y tiene cualitativamente una experiencia muy poderosa, pero son 250.000 personas de 10, 12 millones de personas, digamos, que podrían estar eso. Entonces, lo digo porque, por ejemplo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué pasa en Pudahuel? Me imagino, como muchos sectores populares, con esos vecinos que, ¿cómo miran la inmigración? ¿Cómo te enfrentas tú, por ejemplo, a ese desafío? En Pudahuel hay mucha población migrante, y la población migrante ocupa los servicios públicos, y resulta que además hace que le pone una presión, por ejemplo, en salud, no reciben, se demoran que reciban subvención estatal los municipios para poder aplicar, y por lo tanto tienen que, con los mismos profesionales, a partir del número que lo registran los chilenos legales, atender a una población migrante. Y ahí se empiezan a generar problemas. ¿Cómo te pasa a ti estos problemas sociales más complejos de gente que quizás incluso votó por ti, pero que quizás conversando con nosotros quiere que se vayan todos los migrantes, que haya más policía, que haya más orden? Bueno, yo también quiero que haya más orden. Y yo también quiero que haya más policías que puedan hacer un trabajo preventivo en seguridad. Y yo también quiero que la migración sea una migración digna, ¿no? Y por tanto regulada. Entonces, yo creo que hay que sacar las etiquetas de la izquierda, de los sectores populares, en términos de que no queremos ciertas cosas. Yo también quiero orden. La sociedad que nosotros proyectamos, que es la sociedad del buen vivir, ¿cierto? Es una sociedad ordenada. Es una sociedad ordenada y es una sociedad justa. Es ordenada en base a la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que el vecino y la vecina que votó por nosotros y que a veces nos escucha decir que, bueno, la seguridad tiene multifactores, ¿cierto? Un trabajo de muchos sectores y de muchas formas de entenderlo, se siente interpretado, pero no se va a sentir interpretado desde el discurso. Hoy día tenemos desafíos, por ejemplo. Si un vecino me escucha decir que estamos recuperando el espacio público y toma el metro Pudahuel, válidamente me va a criticar, porque ahí está el comercio desregulado. Y eso es justo, es una crítica justa. Más o menos medida, claro, estamos hace 2 años, recibimos un descontrol de antes. Y por lo tanto, ¿tú crees que debiera salir entonces ese comercio ambulante de ahí? Lo que creo es que hay que regularlo, que hay que ordenarlo, Ya, que hay que empadronarlo. Pero eso en concreto, ¿qué es? Porque en el fondo, si es para empadronar para que siga estando lleno. ¿Qué es? Te lo manifiesto en lo que estamos. Vamos a ordenar los 3 metros de las 3 estaciones de la comuna. Vamos a comenzar por una que nos da más condiciones. Primero, empadronando. Segundo, regulando qué se vende, ¿cierto? Y tercero, regalándole un toldo, ¿cierto? Nuevo, de otro color, de 2x2, y pintando el suelo de 2x2, porque hoy día tenemos puestos de 18 metros cuadrados. Yo no creo que sacar a los comerciantes sea la solución, porque eso es algo, primero, errado en términos de que hay alguien que no hace comercio porque quiere, tiene una necesidad, ¿cierto? Segundo, porque es algo transitorio. Van a intentar volver, ¿sí?, a trabajar porque hay una necesidad. Y tercero, hay alguien que compra también, pues si hay comercio porque hay alguien que compra, entonces tenemos que hacer convivir el espacio público con el emprendimiento y por tanto construir lugares más seguros.
¿sí? Me preguntaste por la inmigración, terminé en seguridad porque la respuesta que yo tengo que dar es esa, es acción. Entonces, si un vecino entiende que los migrantes son desordenados porque a veces tienen una desregulación en donde viven, lo que tenemos que hacer ahí es conversar con los dueños de las viviendas que arriendan, ¿cierto? Piezas en condiciones que no son condiciones dignas y bueno, también aplicar normativas que nos permite la ley, ¿cierto? Y en eso estamos buscando, pero también estamos abriendo y fortaleciendo, hay un programa de migración en la comuna, estamos abriendo un proceso que tenga que ver con orientación legal, con fortalecimiento también de una migración que tenga, como decía al principio, dignidad, ¿no? Pero orden, seguridad, derechos va de la mano, ojo ahí. Ítalo, ¿iba a meter la cuchara? Sí. Ya. No, ¿y cómo se hace? Porque en Chile también la presión migratoria, y es cosa de verla en distintos sectores y comunas, está concentrada en ciertas comunas. No se van los migrantes a arrendar piezas a los Barnechea. Están concentradas de nuevo en las comunas más pobres porque además los servicios son más baratos, arrendar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede hacer frente una comuna como Pudahuel con una presión que desborda las capacidades y los recursos? Sí, lo que pasa es que lo que yo le digo a los vecinos es que el problema no es que haya muchos niños, el problema es que faltan jardines infantiles. Y ahí es como... Y eso aplícalo para salud, aplícalo para cualquier tipo de derecho, vivienda, etc. Entonces, obviamente que necesitamos inversión pública en servicios fundamentales como son la educación, sobre todo la preescolar, ¿cierto? Porque ahí tanto migrantes como vecinos chilenos tienen una falencia grande, no tienen dónde inscribir a sus niños y niñas. Y no es que lo llenó el migrante, es una mentira. Hay pocos cupos para la cantidad de demanda que tenemos. Entonces, yo creo que donde no esté el Estado, se van a abrir carencias y se van a abrir contradicciones, se van a abrir nichos de corrupción y de lucro y de enriquecimiento ilícito. Entonces, el Estado es importante. Ojo, hay algunos que invocan al Estado solo cuando tienen problemas. Cuando tienen que hacer soluciones van al mundo privado, van a las distintas formas que les genera más ganancia, más utilidad. Nosotros creemos en un Estado fuerte, pero un Estado social de derechos, que hoy día está como bien manoseado también ese término, pero que no es más que un Estado que le cobra a quienes más tienen, ¿cierto? Sean nacionales, sean extranjeros, a las grandes empresas que han evadido impuestos en Chile históricamente, que sea soberano respecto a sus riquezas naturales y que eso lo puede invertir en política social, educación, salud, vivienda, pensiones, seguridad. Tu experiencia, tú llevas 2 años, pero me parece esta mirada de alguna manera impugnadora desde el lugar además político, social, desde tu sentido de pertenencia, ¿dónde viene? En estos 2 años, ¿tienes la sensación, mirando no solamente Pudahuel, sino mirando el entorno, que hay mucha corrupción en los municipios, que es muy fácil ser corrupto desde los municipios? Yo creo que no es fácil, o por lo menos es algo que se aprende quizás, desgraciadamente. Yo creo que de hecho el sistema público tiene unas burocracias que son tiradas de las mechas. O sea, nosotros a veces tenemos recursos y no los podemos gastar porque no están en una cuenta, porque no hay un oferente, porque nadie quiere hacer la pega, porque se demoró el papel tal, porque este otro organismo no me entregó un decreto. Y yo creo que eso aburre a la gente, la cansa porque dice, oye, mira, a mí no me solucionan el problema que tengo aquí en la esquina, con un poste, con una luminaria que está apagada, pero cuando tienen que ellos resolver algún problema para tener más ganancia, lo hacen rapidito. Y yo creo que los municipios y esta falacia de los gobiernos comunales en los gobiernos locales no existen en Chile. Los municipios son meros administradores de recursos y para administrar esos recursos tienen creo yo, una
excesiva burocracia y una excesiva traba respecto a cómo lo invierte. Te pongo un ejemplo. Hoy día nos faltan algunos sectores que quieren evidentemente tener su cancha, tener su lugar propio, ¿no? Para desarrollarse comunitariamente. Elaboramos una licitación, no se presentó ningún oferente. Tenemos la plata ahí. Oferente de Empresa empresas constructoras para que... Exacto. Claro, ya. Muchas gracias por la aclaración. Ya. Sí. A veces uno se mete. Yo En soy En lo técnico, enemigo sí, de pues. eso. Yo soy enemigo, le digo a los Pero equipos sucede. que no hagan eso, que expliquen con pera y manzana, efectivamente. Claro, hago una oferta, tengo tantos millones para que se construyan 10 canchas. No llega ni una empresa. ¿Por qué no llegan? Bueno, ¿No hay suficiente margen de ganancia? No lo sé. Yo creo que está caro construir, yo creo que, no sé por qué no llegan, pero no llegan. Entonces ahí hay que darse una vuelta larga, la gente sigue teniendo la necesidad de un espacio deportivo, que sea de ellos, que sea propio. ¿Y las hay políticas de recursos. autoconstrucción están prohibidas hoy día? Es que ahí voy. Entonces, yo no puedo contratar una cuadrilla de trabajadores que con esos recursos construyan las canchas. Entonces hay una serie de contradicciones en esta política descentralizadora, en esta política Estado mínimo. terciarizadora, ¿no? Que terciariza, que le pasa a otro la responsabilidad, donde hoy día tenemos, por ejemplo, el problema de la licencia de conducir, porque no podemos contratar más gente. ¿Te fijas? Porque no puedes externalizar ciertas funciones y otras sí tienes que externalizarlas. Entonces, hay contradicciones en el aparato del Estado que no se soportan, pero que además permiten ciertos nichos de corrupción. Ciertas empresas que se distribuyen al mercado. Y aquí entramos al tema de las fundaciones, corporaciones y entes privados que en el fondo sí pueden o son menos reguladas que los municipios. Fíjate que, claro, ahí ¿qué fue el Sename? Yo conversaba con la delegada presidencial y me decía, oye, el Sename eran solo fundaciones. Fueron solo fundaciones. ¿Son todas malas? Yo creo que no. Pero también yo creo que hay una situación que tiene que ver con cómo esta experiencia, este golpe que está haciendo el caso de esta fundación Democracia Viva, nos sirve también para restablecer una discusión que creo que quedó suspendida el 4 de septiembre, que tiene que ver cómo el Estado tiene más facultades, tiene más tareas, por decir así, y más facultades. Entonces, algunas se van abriendo en función de la necesidad. Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo cuántas facultades tienen los municipios o los funcionarios municipales en materia de seguridad. Y viene un proyecto de ley, ¿cierto? Pero voy a insistir con lo otro. ¿Por qué los municipios no podemos hacer el trabajo de poda, el trabajo de mantención de plaza, y tenemos que estar todo el tiempo externalizando? Oye, yo quisiera que en la última parte de esta entrevista, los próximos 5 o 7 minutos que nos quedan, pudiéramos volver a política. Porque está bien, estamos con el alcalde y todo, pero bueno, estamos con la máxima autoridad del Partido Igualdad en Chile, para ponerlo en esos términos. Entonces me interesa, porque efectivamente estas fuerzas que de pronto aparecen como fuera del encuadre de la prensa más tradicional, digamos que se queda como en el Frente Amplio y el PC solamente, y hay otro mundo, por supuesto, en los entornos. Yo te he escuchado hace un par de días, ayer o anteayer, por ejemplo, que mencionabas el tema que a ti te parece que el ministro Montes debiera salir. Entonces, te hago un poco la consulta, más allá de ese caso, bueno, si ratificas que te parece que efectivamente el ministro Montes debiera salir, pero más bien, ¿cómo ves tú al gobierno y cómo lo ves, además, justamente lo que tú señalabas, en una crisis que parece no acabar, que partió hace poco más de 2 semanas y no ha soltado ni un día el tema número 1 de política en Chile, por las razones que sea, que es este problema que parte con la Fundación Democracia Viva y Revolución Democrática en Antofagasta? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Cuáles son los pasos que crees tú que debiera dar en el contexto de esta crisis? Sí, yo creo que hay 2 maneras de entender o de responder esa pregunta. La primera es que yo veo al gobierno trabajando. El día lunes
inauguramos las primeras viviendas de emergencia. Solo 9 días nos demoramos desde que ocurrió el desborde del río a estar construido, solo 9 días. Hay un gobierno que está trabajando, un presidente que tiene amplio respaldo popular. ¿Esa es su sensación? Sí, yo lo veo en la calle. La política no está en el Twitter, ¿no? La política no está en el Twitter, la política está en la calle y yo veo que la gente tiene una alta adhesión con el presidente. Y por otro lado, creo que hay casos como estos que nos invitan a tomar decisiones, a decir de qué lado estamos. Yo decía justamente en esa entrevista que tú citas que nosotros criticamos los 30 años no solo porque no éramos parte de los 30 años, los criticamos porque creemos que se hacían cosas que no son correctas. El caso Penta y Soquimich tuvo defensas corporativas, se defendieron corporativamente, ¿no? Caso Penta y Soquimich, que para la gente a lo mejor ya quedó atrás, pero es donde se hizo financiamiento irregular de la política. Podemos dar casos donde se hicieron leyes a partir de financiamiento de empresas, como la ley de pesca, por ejemplo. Entonces, nosotros somos distintos a eso. Eso es lo que declaramos, ¿cierto? Ahora llegó el momento de demostrar que somos distintos. Entonces, en política, como en la vida, siempre te puedes equivocar, siempre va a estar la posibilidad de equivocarte. El problema es, ¿pedimos solo disculpas o decimos, mira, los que se equivocaron, fuera? Pero además no fuera solamente, sino que también que respondan como respondería cualquier persona de la sociedad civil que comete un delito. ¿Y eso te parece que pasa en este caso, por la salida del ministro de Vivienda? Yo creo que lo que hay que hacer acá, efectivamente, es retomar cierto camino, que es este camino, que es el camino de diferenciador, el camino de la nueva política, ¿no? Y ese camino tiene que ver con eso, ¿no? Con que quienes se equivoquen, donde haya un problema, donde haya un nicho de corrupción, tiene que pagar quien está efectivamente responsable, efectuando el delito en este caso, pero también quién es el responsable político. Y hay un responsable político que es el ministro. Yo tengo un par de preguntas más, pero ¿le doy nomás? No, dale nomás. Ya, vos dale. Voy a acercarme un Sí, poco a esto. cuando yo quiera hablar. Te metí, no, así para algo la sultana. Oye, ustedes fueron como partido, fueron parte del Frente Amplio. Por eso es interesante más la opinión, porque ustedes están fuera ya del Frente Amplio hace algún tiempo, no recuerdo exactamente. Pero entonces, ¿cómo lo ves? Porque en el fondo hay una discusión respecto a lo que hace esta generación política, que además tiene, además de las ciertas coincidencias en términos de su mirada política e ideológica, además generacional. Bueno, tú estás ahí en esa misma generación, ¿tienes cuánto? ¿37, 38 años? 37. 37 años. O sea, es de la generación del presidente, probablemente desde otro lugar. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves con esa distancia, cercanía, haber sido parte del proyecto de Frente Amplio, estar ahora fuera y teniendo que estar entre respaldar, pero también con una mirada propia? ¿Cómo pasa? ¿Cómo ves, insisto, más allá de esta crisis, y te agrego el tiro solo por la maldad, que tú mencionabas la salida del ministro Montes como algo eventualmente necesario y deseable para avanzar, pero más hay mucho, todavía no sale tanto quizás en la prensa, pero hay un ruido subterráneo muy fuerte en el mundo político, porque en realidad el que quieren llegar no es el ministro Montes, es el ministro Giorgio Jackson. No porque tenga que ver en su responsabilidad ministerial con este tema en particular, sino porque es el líder exclusivo de Revolución Democrática. Claro, no, presidente nunca, fundador, eso es lo interesante, el factotum. Entonces, muchos de alguna manera dicen, y porque además no sé si hay muchos políticos en Chile que tengan tantos enemigos cruzados como ministro Giorgio Jackson. Entonces, lo digo, seguramente en este intento de avance de muchos sectores, algunos más cercanos al Frente Amplio, otros muy lejanos como la derecha, parece que quieren además aprovechar de votar este proyecto político, que la caída de RD, la potencial caída de Giorgio Jackson, haga caer el proyecto del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves tú con esta cercanía a distancia? Sí, yo quiero indicar que yo no hablo por el Partido Igualdad. De hecho, tengo algunas discrepancias de cómo, o sea, más que discrepancia, de alguna manera
tomado acciones que a veces están fuera de la política o las decisiones democráticas que toma la propia organización. Sí. Por ejemplo, yo voté el 7 de mayo, ¿ya? Igualdad anuló el 7 de mayo y me parece bien, ¿ya? Hay justas razones para anular y yo tenía también justas razones para votar Perfecto. el 7 de mayo. Y esto lo digo para que no se encasille igualdad en función de lo que yo digo, ¿no? No, te lo preguntamos a ti. Se lo preguntamos. Bien, lo que yo creo es que hay una militancia del Frente Amplio que honesta, que se está constituyendo en los barrios, en las poblaciones y en las comunas como la nuestra, que son gente trabajadora, que es gente popular. Hay otra que tiene otra extracción también, válidamente, como cualquier tipo de partido, de conglomerado. Pero yo quiero hablar de eso. Yo veo a la gente del Frente Amplio en la comuna muy compenetrada con lo que estamos haciendo, con este proceso de transformaciones. Veo a la delegada presidencial desplegada en los territorios donde hubo catástrofe. Veo a los ministros también desplegados, y desplegados de verdad, los Ceremi. Me ha tocado estar con el Ceremi Economía en el barro, con las patas en el barro, literalmente. Y eso creo que la gente lo ve de otra manera. Entonces, efectivamente hay una política que se da hoy día en el Twitter, ¿cierto? Que hay una generación además que es muy Sí. sometida a lo que uno u otro plantea ahí. Y hay una política que se construye afuera, que se construye en el barrio, que se construye en las comunas, que se construye en los territorios. Y yo creo que este gobierno está desarrollando políticas que son políticas correctas. La Política Nacional de Cuidados, por ejemplo, que hemos seguido de cerca. La reforma previsional. Entonces, yo siento que hay algunos que quieren darse la vuelta más fácil para poder eludir ciertas transformaciones por las que una mayoría de gente votó, que son las transformaciones que están contenidas en el programa y que nosotros apoyamos. ¿Sí? Esto de estar en este marco donde no somos del conglomerado, no nos obliga a decir lo que yo estoy diciendo. Yo lo digo por creencia, lo digo porque los vecinos también lo manifiestan. Entonces, cuando el subsecretario del Trabajo, ¿sí?, va a una reunión con personas mayores y explica lo que significa hoy día la propuesta de pensiones y es ovacionado, yo también tengo que hacerme cargo de eso. Entonces, me hago cargo y digo, yo estoy con esto. Entonces, cuando yo escucho a algunos que, insisto, y aquí a lo mejor yo no quiero ser panelista de ni un programa ni un matinal. Me gusta hablar de política mucho. Pero yo creo que aquí lo importante no es cómo se... este está entretenido, este está bueno. Pero no de estos que son como de la política corto plazo, de corto alcance. Claro, porque efectivamente eso... Bueno, esa es una guerra de cuñas de lo que dijo lo que dijo este otro. Y afuera la gente está muy ajena a esa discusión. Muy ajena a esa discusión. Sin embargo, a la hora de pedir, por ejemplo, a la hora de pedir que se cumplan responsabilidades políticas como podría ser la del ministro de Vivienda, eso también reverbera. ¿Y tú crees que eso no va a alimentar el hambre de quienes quieren la política corta? Sí, claro, pero es que yo creo que hay que tomar decisiones, definiciones. Si hay una cuestión que es binaria, ¿usted está a favor o está en contra de la salida del ministro? Yo estoy a favor. O sea, claro, ahí podemos discutir en ese terreno, por qué. Claro. Ahora, también creo que eso está en la línea justamente de decisiones que tiene que tomar un gobierno que es distinto o que se declara distinto. Nosotros estamos en contra de la política de los 30 años, la política de los acuerdos, la política de los perdonazos, de la colusión.
Tenemos que ser claros en eso. Y tenemos que ser claros en el actuar. Yo creo que hoy día la posibilidad que también dan estas circunstancias van no solo de la mano de la salida de un ministro o llegado a un ministro, va también cómo vamos a profundizar en política que le dé más atribución al Estado para construir viviendas, por ejemplo. ¿Por qué el Estado chileno dejó de construir viviendas? ¿Quién se benefició con eso y quién perdió con eso? Hoy día hablan de una crisis habitacional. A mi juicio no hay crisis habitacional. Hay una negación del derecho a la vivienda. Y eso es neoliberalismo. Es transformar los derechos sociales en mercancía, en objeto de lucro. Y en el caso de la vivienda, manifestado, ¿cierto?, por la inmobiliaria. Hay una política inmobiliaria nefasta que nega el derecho a la vivienda y hoy día se habla de crisis habitacional. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El Estado. ¿Cómo se va a hacer cargo? Comprando terreno y delegando en quién la construcción de la vivienda. Entonces, no hay opción entonces para que volvamos a la Corvi, volvamos a un Servio que construye las comunidades donde crecieron nuestros abuelos o donde crecieron nuestros padres, que son viviendas del Estado, que se compraron a precio justo, que muchas han resistido terremotos, que eran viviendas de calidad, que eran espacios dignos. O sea, ¿cuándo se instala esa discusión? Hoy día, con esta de que sale, no sale, solo retrasamos una discusión más profunda que creo que estamos en condiciones de dar. Y por último, si me permiten, yo creo que igualdad no es igualdad por lo que significa el título del partido ni por los 11 años que tiene. Es por experiencia, por ejemplo, donde compañeros y compañeras en Peñalolén han construido viviendas sociales. 9 proyectos habitacionales del movimiento Poblador y Pobladora en Lucha. Ahí, a la vista de cualquiera, en Vespucio con la rotonda Quilín, creo que. ¿Sí? Comunidades dignas. Está en Estación Central con el proyecto Barrio Maestranza del movimiento Poblador de Ucamau. Entonces, en Pudahuel, la Unión Comunal de Comités de Allegados está impulsando proyectos habitacionales, solución habitacional. Entonces, que no nos nublen, que no nos cieguen con esto, porque efectivamente acá la cogestión tampoco es un modelo que haya fracasado, ¿no? Ha generado también soluciones habitacionales. Por lo tanto, yo lo que creo acá es que están las condiciones para abrir una discusión respecto a si el Estado tiene que tener más musculatura para no transferir recursos solamente a entidades privadas, porque ahí es donde se genera también este negocio. O sea, ¿qué está diciendo la derecha hoy? Que más problema es un problema particular de esta gente. Yo creo que hay que abrir la discusión y esa discusión cuando se abre ya tiene que estar superada la salida o no salida del ministro. ¿Puedo hacer la última pregunta? Haga la última pregunta y después despedimos. Bueno, tú llegaste a un municipio que, tal como señalaba, fue ocupado prácticamente ininterrumpidamente por un alcalde, Johnny Carrasco, y eso genera un sistema de caudillismo. ¿Te ha entorpecido la gestión esta adhesión al caudillo derrotado? Han intentado entorpecer, pero no han entorpecido ni un milímetro en la calle. Lo que sí debo decir es que estamos pagando las consecuencias de un feudo que se construyó con los peores directores, o sea, gente no capacitada, que dejó tremendos vacíos en términos de gestión. Estamos pagando la luminaria pública de Pudahuel a 8 años de crédito, con plata de los vecinos y las vecinas, ¿cierto? Porque ellos no postularon este recambio de luminaria a un proyecto regional. ¿Y eso por qué? ¿Por interés de un lobby? ¿Hubo lobby? Ineficiencia. ¿O ineficiencia nomás? Yo creo que hay un poco las dos. Entiendo que eso lo investigó en su momento Fiscalía, no puedo referirme a eso. Pero a mí me preocupa que incluso personas de ese nivel, que hayan conducido eso, también estén hoy día en otros lugares. Habían formas de hacer
política donde, por ejemplo, subvenciones municipales de 50, de 60 millones de pesos a organizaciones que tenían vínculos con concejales. Entonces, lo que hemos tenido que enfrentar es justamente ese clientelismo que se generó en un municipio que tiene recursos propios, ¿cierto? Que tiene capacidad financiera, por ejemplo, para tener un fondo de subvenciones de 900 millones de pesos. Fíjate todo el clientelismo que se hace en torno a 900 millones de pesos. Entonces hoy día cuando tú quieres poner más control, tienes cierta resistencia. Un municipio que sacaba a pasear a nuestros vecinos y vecinas a resort, ¿cierto? Todos los años la misma cantidad de vecinos, que se lo merecen, por cierto, si aquí no está el merecimiento de los vecinos, pero que no construía política en torno a la discapacidad, por ejemplo. Entonces, claro, hoy día los vecinos de la organización de discapacidad me preguntan qué pasó con su paseo. Y tengo que responder. ¿Qué respondimos? Bueno, primero que estamos fortaleciendo el programa de discapacidad con capacitaciones. Hoy día tenemos una cartelera de invierno específico para las personas en situación de discapacidad. Pero también, ¿qué hicimos? Invertimos en nuestra piscina municipal, que ahora está abierta de noviembre a marzo, de manera gratuita, que recibió a más de 15.000 vecinos este verano. La eterna debate entre pan o circo. Yo creo que el circo es bueno, a mí me gusta harto el circo y le metemos harto recurso también a la recreación, a cómo los vecinos también tienen derecho a apreciar cultura. El día lunes más de 60 niños en Pudahuel Sur pudieron apreciar una obra de teatro y llegué justo ahí al fin y el nivel de agradecimiento de los vecinos respecto a eso es tremendo. El tema es, ¿quién está haciendo eso hoy día? Bueno, una red de bibliotecas públicas que no existía y que generamos y que hoy día tenemos, por ejemplo, una biblioteca pública en Pudahuel Sur que pueda hacer eso, que pueda hacer circo. Entonces, hay que avanzar en las dos direcciones. Nosotros hemos impulsado desde la Alcaldía Popular 4 sellos, que son deporte, educación, cultura, seguridad. Queremos llegar a 6. Estamos hoy día con un proyecto de salud comunitaria, que son salud en el barrio, proyecto de médicos en el barrio, pero no con un box de atención, sino que con capacitación a los vecinos y las vecinas para que sean monitores y impulsores de la salud. Y por supuesto creo que tenemos que avanzar en un sello medioambiental. Esos van a ser los 6 principales sellos que queremos en esta primera gestión. Y luego de eso, yo creo que quienes quieran volver y quienes quieran retomar su feudo están en su derecho también, pero los vamos a derrotar. Los vamos a derrotar. Esta Alcaldía Popular, conmigo hoy día y mañana ojalá con otros nombres, ¿cierto? Porque tenemos que evitar esa lógica del caudillo. Y es por eso que yo digo que esto también tiene que tener fecha de término con mi nombre, pero después tiene que venir con otros nombres, porque es un proyecto transformador y las transformaciones son de todos los días. Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel, muchas gracias por estar este viernes acá con nosotros profundizando en materias que de repente no están en la primera plana ni en el interés de lo que los medios encuadran. Nos interesa aquí conversarlo, una alcaldía popular. Mucho éxito en tu gestión. Muchas gracias por estar acá, Ítalo. No, yo agradezco estas instancias que están muy lejos de esta frivolidad que vemos todos los días y que desgraciadamente nuestros vecinos están sometidos también a esa oferta de la televisión y de los medios tradicionales. Muchas gracias, Ítalo. Igual nos ponemos frívolos de repente. Ya, nos vemos el lunes. Un poquito. Vuelta acá, 32 minutos. Chao, chao.